Hola amigos, bienvenidos a DC Comics. Aquí les traigo Justice League Red número 4, con guión de Saladin Ahmed y arte de Clayton Henry. Espero que les guste. La historia comienza con Red Canary, espiando detrás de unos arbustos un extraño edificio en medio de un bosque, mientras piensa. Durante el último mes, 3 estudiantes del área de Seattle han sido encontrados asesinados de manera ritual. Alguien ha estado usando los campus universitarios como su zona de caza. Siendo yo misma estudiante, me lo tomo de forma personal. El rastro me ha traído hasta aquí, un complejo subterráneo en medio de la nada. Había asumido que los asesinatos eran obra de un loco solitario, pero aquí hay todo un maldito culto. Soy novata y no tengo poderes. Entrar sola no es precisamente una genialidad, lo sé, pero ¿y si tienen otra víctima ahí dentro ahora mismo? ¿Y si esa persona muere mientras espero refuerzos? No dejaré que eso pase. De pronto, un sonido llama su atención, a sus espaldas. Y descubre a varias figuras detrás de ella. Una es Father Blood, líder del culto, quien le dice que la han estado esperando. Más tarde, dentro del edificio, Father Blood le dice que no debe tener miedo. Ella fue marcada por The Red, el rojo. Su sacrificio ayudará a los que vengan y bendecirá su Blood Tabernacle, su tabernáculo de sangre, con un poder más allá del de cualquier demonio. Así que la invita a que sonría mientras la corta a la mitad. De repente, algo suena. Green Lantern y Cyborg han llegado para rescatar a Red Canary. Esto es lo que Red Canary recuerda. En la actualidad, está en una cama, oyendo la voz de Red Tornado. Confundida, le pregunta dónde está, pero al instante lo recuerda. Está en el espacio. Cyborg y Green Lantern la salvaron de ese culto. Recuerda también ese extraño poder que sintió, esa explosión. Quiere saber qué pasó, y si mató a los miembros de la secta. Red Tornado le contesta que ha pasado por mucho. Es mejor recordar poco a poco, así que vuelve a presentarse. Entiende que puede estar cansada, pero lo importante es que está físicamente bien. Red Canary le pregunta a qué se refiere con que está canalizando el Red. Red Tornado le responde que sí, que eso la dejó exhausta, pero que no está herida. Agrega que hay mucho que debe saber, pero lo mejor por ahora es volver con el resto del equipo. Están preocupados por ella. Se lo explicará mejor mientras caminan. Mientras avanzan, le cuenta que los asesinatos que ella estaba investigando fueron una carnada del tabernáculo de sangre. Red Canary se sorprende y le pregunta por qué querrían atrapar a un don nadie como ella, y no a héroes más poderosos como Black Canary o Green Arrow. Red Tornado le responde que ella es mucho más poderosa que todos ellos juntos. Red Canary quiere saber si se refiere a esa energía que se apoderó de ella, y Red Tornado le dice que sí, pero es al revés. La energía no se apoderó de ella, sino que ella la controló. Red Canary se pregunta, ¿cómo puede decir que la controló si ella ni siquiera sabe qué es? Además, si ese culto mató a esos estudiantes solo para atraerla, ellos también estarían vivos si no fuera por ella. Red Tornado le pide que se tranquilice y lo escuche. Eso no funciona así. Father Blood y su culto son los responsables de esas muertes. Y no hay más que decir. Él, Power Girl, Green Lantern, Cyborg, cada uno de ellos también fue nuevo en eso en algún momento, igual que ella lo es ahora. Cada uno de ellos fue torpe alguna vez con su propio poder, pero hay grandeza dentro de ella. Y agrega que, para él, tiene el potencial para superarlos a todos. Red Canary le pregunta, ya más tranquila, ¿cómo sabe su nombre? Él le responde que conoce el nombre de todos, pero seguirán hablando más tarde. Ahora deben volver. Con el resto del equipo. Ahí vemos, en una sala, al equipo, en silencio. Power Girl, Green Lantern, Cyborg y Deadman. Obviamente, Power Girl recibe un lugar especial en la imagen. Power Girl le comenta a Deadman que Superman le habló algo de él y le dice que creía que era una especie de fantasma, invisible. Cyborg interviene y le pregunta cuál es su papel en todo esto y por qué Red Tornado lo convocó para ser parte de la Justice League Red. Deadman se mantiene inmutable, con la boca cerrada. Power Girl le pregunta si les está haciendo la ley de hielo y agrega que sabe que puede oírlos, aunque sea un fantasma. Pero Deadman sigue igual, ni una sola palabra. Green Lantern expresa que es como hablarle a un cadáver, así que será mejor buscar a Red Tornado, pero justo lo ven llegar junto a Red Canary. Cyborg le dice que se alegra de verla bien, y a Red Tornado le señala que tienen muchas preguntas para hacerle. Power Girl interviene y agrega que la primera es, ¿por qué les mintió? Red Tornado intenta decir que no mintió, pero luego aclara que,
tal vez, tengan toda la razón. Debió haber sido más abierto con ellos, desde el principio. Añade que, a veces, se preocupa tanto en el futuro que pierde de vista lo que está frente a él, como entender la manera en que se comporta un amigo. El costo de haber abandonado su cuerpo fue olvidarse, también, cómo ser una persona. Y, abriendo una puerta, le cuenta a los demás que empezó a construir un nuevo cuerpo para él. Pero los modelos anticatástrofe le decían que sus componentes estarían mejor usados en otro lugar. De hecho, ha estado apareciendo ante ellos como un holograma porque no quería inquietarlos. Pero es hora de poner las cartas sobre la mesa. Todos acceden a un laboratorio donde los restos del cuerpo de Red Tornado están colocados en una camilla. Músculos, sangre y artefactos tecnológicos aparecen desordenados, en una escena desagradable para todos. Encima de todo, la cabeza de Red Tornado descansa, con plena conciencia. Cyborg se acerca a la cabeza y le pregunta por qué hizo eso. Ha reutilizado todos los sistemas que imitan la función del cerebro humano, y ahora todo es poder de cómputo. Power Girl añade que lo mismo sucede con su fuente de poder principal. Estos sistemas fueron construidos para simular la función del corazón humano. Ahora todo es solo combustible, para modelado de inteligencia artificial. Green Lantern le pregunta a Red Tornado si se hizo eso él mismo, y la cabeza de este le responde que tenía que hacerlo. Cada corte agonizante y cada emoción cercenada ha valido la pena, porque por fin ha aislado el evento que hace que la apocalipsificación inminente de la Tierra sea inescapablemente permanente. Esa cadena de eventos se despliega a partir de los efectos de un ritual arcano llamado The Feast of Worlds, el banquete de mundos. Un ritual que está a punto de ser realizado por Black Adam. Cyborg comenta que es la segunda vez que Red Tornado dice que Black Adam es el catalizador del fin de los tiempos de Darkseid. Incluso ha sugerido que deben acabar con él, pero le pide que le muestre alguna prueba de lo que afirma. Red Tornado le responde que le está enviando los modelos de extrapolación del evento, y le avisa a los otros que pueden ver la misma información en sus tablets. Red Tornado comenta que quizá alguno de ellos pueda encontrar una falla en su modelo. Él querría estar equivocado. Power Girl le responde que no está errado. Lo que ven es una línea de causalidad perfectamente recta. Cyborg maldice a Black Adam y pregunta si ese ritual es factible. Power Girl responde que sí. Básicamente es una herramienta para consumir otros planetas y usarlos como fuente de energía personal. Añade que Red Tornado tiene razón. Tienen que detener esto. Black Adam va a hacerse aún más fuerte, cometiendo un genocidio planetario. Green Lantern observa que, aunque ese ritual suena retorcido, no entiende que tiene que ver con que la Tierra se convierte en Apocalipsis 2.0. Red Tornado le explica que The Feast of Worlds culmina en una especie de autosacrificio que transformará a Black Adam en algo más. Transformado así, usará su nuevo poder para forzar su entrada en una inminente batalla contra las fuerzas apocaliptianas, esperando tomar para sí el poder de Darkseid. Black Adam hará esto con la esperanza de salvar la Tierra, ya que él cree que es el único que puede salvarla. Pero en cada una de las líneas temporales que ha observado, sucumbe ante el poder, convirtiéndose en su sirviente y condenando a la Tierra a una muerte apocaliptiana eterna. Green Lantern exclama que es momento de avisarle a los demás miembros de la Justice League, pero Power Girl contesta que no pueden decírselo a los demás. Cyborg completa la idea. En cada instancia en que lo hacen, Black Adam se alerta y completa el ritual antes de que lo puedan evitar. Green Lantern no entiende los gráficos que les pasó Red Tornado, por lo que confiará en el criterio de los demás. Red Canary afirma que ella también colaborará, ya que le salvaron la vida. Red Tornado les agradece y agrega que significa mucho para él, pero Power Girl lo interrumpe. Le dice que se ahorre sus palabras, ya que ellos no matarán a nadie, aunque alguien tiene que ir a Kahndaq para evitar que suceda lo peor. Nos movemos a una hora después, al Palacio de Kahndaq. El equipo se enfrenta a los guardias de Black Adam, eliminándolos, uno por uno. Black Adam se les aparece y les dice que les ofrecería una bienvenida civilizada, de frutas, vino y palabras de hospitalidad honorable, pero no recuerda haberlos invitado. Y agrega que será mejor que le digan por qué no debería aplastarlos como insectos por invadir su hogar, mientras los observa desde lo alto de unas escaleras, con su bastón de Anubis en la mano. Power Girl, con ímpetu, se lanza hacia Black Adam y le avisa a sus compañeros que tengan cuidado. Se enfrentan a alguien que le da pelea al mismo Superman. Black Adam, con una sonrisa en el rostro, responde que, si no están de ánimos para dialogar, es su decisión.
se enfrentarán si así lo desean, y desenvaina una espada, cuya hoja es de pura kriptonita. Power Girl cae fulminada ante el golpe de la espada, y Black Adam, junto a ella, le dice que ese es el precio de su actitud hostil. Green Lantern se lanza contra Black Adam, pero el villano se defiende con el poder del bastón de Anubis. El poder del miedo mismo. De los ojos del dios egipcio salen unos haces de energía que aturden a Green Lantern, a lo siniestro, haciéndolo retroceder, inundado por el miedo. Cyborg interviene y lanza varios misiles para destruir a Black Adam, pero el poder de este es mayor, y con rayos de energía eléctrica desarma totalmente el traje de Cyborg, dejándolo indefenso, mientras se burla de él por enfrentarlo teniendo un cuerpo robótico. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Eric Rodríguez 6527. Red Canary, enfurecida, le grita a Black Adam que deje en paz a sus compañeros. Black Adam, con un golpe, se la saca de encima, exclamando que debe darles vergüenza creer que son los salvadores del mundo. Red Canary no se rinde y, con los ojos rojos, le dice a Black Adam que habla en serio. No debe obligarla a hacerle daño. Black Adam le responde que, si ella tuviera alguna idea de cómo usar ese poder, podría aplastar montañas. Mientras la golpea, agrega que ella también ha dejado que su orgullo la enrede en los planes desquiciados de un hombre que ni siquiera es un hombre. Y ahora, solo queda que mire el mísero final al que ha llegado su pequeño equipo. Finalmente vemos a Black Adam pisando el rostro de Power Girl, de nuevo recibiendo un trato preferencial por el dibujante, que yace en el suelo junto a los demás miembros del equipo, cada uno derrotado de manera diferente, y se nos cuenta que el próximo número veremos fantasmas y máquinas. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.